¿Qué tal, hermanos? Una vez más aquí, justo poco antes de la Semana Santa, para reflexionar sobre un tema que es preocupante en la vida de la iglesia y que nos afecta de manera cotidiana. Comienzo contándoles una historia para ir a la conclusión o digamos el tema que quiero abordar. Y es la decisión que algunos de ustedes deben haber leído en Así Prensa de un sacerdote en el norte de Italia que en acto de protesta por el documento que publicó la Congregación para la Doctrina de la Fe, reafirmando la doctrina cristiana de que las uniones homosexuales no pueden recibir una bendición, porque como dice el documento no se puede bendecir el pecado, o sea, no las personas, sino el hecho de que en esa unión se encuentran en pecado como cualquier persona que no está casada y está conviviendo y manteniendo relaciones carnales. Entonces, este sacerdote, protestando este documento que él considera homofóbico, entre comillas, básicamente decidió que en protesta no iba a bendecir las palmas del Domingo de Ramos. Y eso es lo que hizo. En su parroquia no bendijo las palmas en Domingo de Ramos, diciendo esto: si yo no puedo bendecir parejas homosexuales, entonces tampoco bendigo las palmas. Miren, hermanos, no quiero hablar ahora del tema de por qué no se bendicen uniones homosexuales y el tremendo error pastoral y doctrinal que cometen aquellos sacerdotes que dicen, bueno, yo los voy a seguir bendiciendo, me parece que es una decisión pastoral, es una cosa muy sencilla, es una pequeña bendición. Ese es otro tema que voy a abordar en otra ocasión. Lo que quiero abordar en este caso es la tiranía de este sacerdote que cree que la potestad que él ha recibido para ser otro Cristo en la instauración del orden sacerdotal, que es el que celebramos en la misa crismal, ¿no?, el Jueves Santo, cree que ese poder es suyo y que la iglesia es suya. Y ese es el problema. Muchos sacerdotes, tal vez sin tomar gestos de esta envergadura tan dramáticos y tan grotescos, como negarle a los fieles que no tenemos nada que ver con su opinión sobre la bendición de parejas homosexuales, que no tenemos nada que ver con la publicación del documento sobre parejas homosexuales, que él ni siquiera sabe si es que esos feligreses están enterados o no del documento, porque muchos feligreses en las parroquias de a pie no saben de estos debates teológicos o pastorales. Simplemente son fieles que van a misa y que el día de Domingo de Ramos están esperando este hermoso sacramental de tener una palma, una rama de olivo, dependiendo, digamos, donde la tradición en cada lugar, y que esa palma o esa rama de olivo pueda servir como un sacramental, ¿no?, que se utiliza como recuerdo. Yo por lo menos conservo en mi habitación la palma bendecida el Domingo de Ramos y la pongo insertada en el crucifijo que está encima de mi cama. Y conservo esa palma hasta el siguiente miércoles de ceniza, donde en vísperas del miércoles de ceniza se la entrego a mi párroco para que él la use para producir la ceniza, ¿no?, del miércoles de ceniza. Entonces es un bonito sacramental que me recuerda de la victoria de Jesús, especialmente durante el tiempo pascual. Y cada uno lo utiliza de distintas formas, pero es un bello sacramental, es uno de los medios que Jesús encarnado, ¿no?, porque se hizo hombre, se hizo carne, se hizo uno de nosotros, se insertó en una cultura, nos da a través de la iglesia, de la tangibilidad de la iglesia. Entonces, este sacerdote resulta que decide castigar a alguien que no tiene por qué castigar, en primer lugar, porque ese pueblo, una vez más, su pueblo fiel no tiene nada que ver con el documento. Y en segundo lugar,
que él no tiene ningún derecho a castigar a nadie y mucho menos con los dones que no son suyos, sino que son de la iglesia. Hermanos, si ustedes ven el ritual de la ordenación sacerdotal, ¿no? Y vemos, por ejemplo, el orden sacerdotal en tercer grado, o sea, cuando lo reciben para ordenarse de diáconos, después en segundo grado en la ordenación sacerdotal, y todo el ritual, bellamente, quien ha participado en una ordenación sacerdotal, y yo he participado en muchas, ¿no? Puede darse cuenta que aquello que el sacerdote está recibiendo es excepcional. Es como para hacer temblar los huesos a cualquiera. Porque está recibiendo una potestad cuando se bendice en sus manos con el óleo. Está recibiendo una potestad que no es suya, es la potestad de Jesucristo. De pronto adquiere el poder de Jesucristo. Y eso es algo que nuestros hermanos evangélicos no entienden y se pierden esa belleza de la iglesia, de entender que Jesucristo no siguió caminando acá y no quiso dejarnos solamente la escritura, nos dejó estos gestos salvadores que son los sacramentos y también los sacramentales. En este caso, la bendición de los olivos es un sacramental, no es un sacramento, pero la potestad que tiene este sacerdote es un sacramento. Entonces, no quiero concentrarme en el caso de este sacerdote que ya ha sido censurado por su diócesis. Y lamentablemente no es la primera vez que es censurado, o sea, él ya participó en un matrimonio, entre comillas, civil entre dos personas del mismo sexo. Él no presidió ninguna ceremonia, pero estuvo presente, insistiendo en que estaba presente en calidad de testigo, diciendo que yo estoy acá, ¿no? Porque ya tiene una cierta militancia sobre este tema de la homosexualidad. Y ya ha sido corregido por su obispo en otras ocasiones. Y espero que si este sacerdote no corrige esa tiranía, esa arbitrariedad de creer que la iglesia es suya, porque ha recibido una potestad que no merece, y que no merece nadie, por si acaso, no me refiero a él, todo ser humano, hasta los más santos sacerdotes, especialmente los más santos sacerdotes. Piensen en San Pío de Pietrelcina, piensen en el cura de Ars, en San Juan María Vianney. Todos ellos estaban convencidos de que, y lo proclamaban constantemente, de que tenían una potestad que ellos no merecían. Porque nadie merece la potestad del mismo Jesucristo. El tema es que este sacerdote no es el único, como digo, no es que quiera centrarme en el caso de este sacerdote, sino en algo que acontece con muchos de nuestros sacerdotes que son capaces de muchas veces caer víctimas de la tentación, yo creo demoníaca, de creer que esa potestad que tienen y de esa reverencia y respeto que reciben por su potestad, no por su persona, por su potestad, de nosotros los fieles laicos, que ese poder es de ellos y que pueden hacer lo que se les da la gana, que pueden consagrar lo que se les da la gana, ¿no? Y acá puedo mencionar casos de horror que muchas veces me escriben, yo no los he visto, pero sí casos de horror de un sacerdote que una vez hizo un pan con guayaba porque decía que el cuerpo de Cristo era dulce, entonces consagró eso y quería que todo el mundo lo comiera, ¿no? Y había personas que no solamente dudaban seriamente de la validez de esa consagración y hacían bien en dudar, ¿no? Porque simplemente no hay consagración cuando no hay materia, y la guayaba, el dulce guayaba, no es materia, sino que también no estaban pensando comulgar porque no estaban seguros de estar en estado de gracia. Y este sacerdote impuso que la gente, no, todo el mundo tiene que comer, ¿no? Entonces, en mayor o menor grado nosotros vemos eso. Y miren, hermanos, no me refiero acá a los gustos de un sacerdote. Un sacerdote es un ser humano y tiene su propia opinión y sus propios gustos.
dentro de lo razonable, cuando un sacerdote llega a una parroquia y prefiere unos cantos que son parte del cantoral católico a otros cantos que le gustaban al párroco anterior y nosotros tenemos que cambiar, es una buena ascética para nosotros los fieles. El sacerdote prefiere eso. Entonces, no hay ningún problema con que los sacerdotes tengan sus propias características como individuos. Es completamente aceptable, ¿no?, que un sacerdote utilice la fórmula eucarística 1 o la fórmula eucarística 4 o la 3 o la 2 porque es más breve. Está permitido, son las variables que ofrece la iglesia. Pero cuando un sacerdote comienza a inventar, comienza a decir cosas que no están en las rúbricas, ¿no?, o sea, que no están en los textos, cuando un sacerdote dice, yo voy a bendecir a parejas homosexuales, ¿no?, y con argumentos irracionales, como diciendo, oye, mira, la iglesia, hasta hay un día, el día de San Francisco así, donde bendecimos a los perros, y no podemos bendecir a seres humanos que son homosexuales. Por supuesto que podemos bendecir a seres humanos que son homosexuales. Pero el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe explica que no se puede bendecir una pareja como Estado. Los sacerdotes saben que en el bendicional, ¿no?, una de las opciones que hay en el bendicional es la bendición de locales. Ustedes no tienen idea, pídanle a un sacerdote amigo que les muestre un bendicional y van a ver la cantidad de cosas que la iglesia ya tiene programado bendecir, ¿no? Terrenos, propiedades agrícolas, animales agrícolas, no solamente mascotas, tiendas, automóviles, ¿no? Y normalmente el bendicional hace referencia siempre a los individuos, a las personas que se van a beneficiar de esto. Entonces, hay un bendicional para un restaurante, por ejemplo, ¿no? Pero ustedes creen que el bendicional considera la posibilidad de bendecir una casa de citas, o sea, me refiero a un lugar de prostitución, ¿no?, o a un bar de desnudismo, de humillación de las mujeres, ¿no?, table dancing, pole dancing, todas esas basuras. Por supuesto que no, porque la iglesia no puede bendecir el pecado. Entonces, a mí me gusta repetir, y ya lo deben haber escuchado antes, entonces les pido perdón si los aburro, pero es una verdad absoluta que tenemos que recordar. El Papa San Pablo VI comenzó su pontificado con una encíclica que llamó Ecclesiam Suam. ¿Qué significa eso en latín? Su iglesia. Ecclesiam Suam. Su iglesia. ¿La iglesia de quién? La iglesia de Jesucristo. ¿Y cuál era el contenido fundamental de esto? Es decir, la iglesia es de Jesucristo. Y saber que la iglesia es de Jesucristo nos debe llenar de dos actitudes fundamentales. Primero, una profunda paz esperanzada, una gran esperanza y paz, porque está en manos de Jesucristo, no está en manos de nosotros los pobres humanos. Entonces, pensar, mira, este cardenal está diciendo esto, este otro sacerdote está diciendo esto, están diciendo cosas horribles. Y claro, la gente me conoce, me escribe y muchas veces es para quejarse de lo que ha dicho este sacerdote, este otro, este obispo, de cosas que son escandalosas. Pero Ecclesiam Suam es su iglesia, entonces nosotros podemos tener total esperanza y confianza en Dios. Es su iglesia. Pero la otra cosa, además de la esperanza, es saber que no es nuestra y no es de los sacerdotes, no es de los obispos, es de Cristo. Entonces el obispo no puede decir lo que se le da la gana, el sacerdote no puede decir lo que se le da la gana. Digo, lo puede decir en el contexto de un ser humano, pero allí donde está como padre y como maestro, cuando está cumpliendo esas dos funciones de la iglesia, mater et magistra, madre y maestra, cuando está cumpliendo esa función, él no puede decir lo que se le da la gana. En Estados Unidos los fieles, irritados por los horrores que se vieron después del Concilio Vaticano II, y ojo, no digo a consecuencia del Concilio Vaticano II, pero sí después, históricamente, del Concilio Vaticano II, acuñaron una frase que dice,
a los sacerdotes: lee lo negro y haz lo rojo. ¿Y saben de dónde viene esa frase? En que en el misal romano, por ejemplo, o como digo en los bendicionales, lo que el sacerdote tiene que decir está en negro, y lo que tiene que decir especialmente, por ejemplo, las palabras de la consagración, están en negritas, en más, es decir, en más acentuado en el color negro, ¿no? Pero las indicaciones de lo que el sacerdote tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, en este momento el sacerdote mira al pueblo y extiende los brazos. Esas instrucciones están en rojo, ¿no? Entonces, de ahí viene esta expresión que creo que hay que popularizar. Padre, lea lo negro y haga lo rojo. No invente lo que se le da la gana y no haga cosas que no están descritas en lo rojo, o no deje de hacer las cosas que están descritas en rojo, ¿no? Por supuesto, es una expresión simplista, pero de alguna manera condensa ese deseo que tenemos los fieles de que los sacerdotes sirvan a la iglesia, sirvan al pueblo. Y hermanos, miren, amo a los sacerdotes, amo a los sacerdotes. ¿Cómo no los vamos a amar? No solamente yo, todos. ¿Cómo no los vamos a amar si ellos son ese canal por el cual nos llegan las gracias que necesitamos? Hace poco, para el comienzo de la Semana Santa, fui a una confesión en una parroquia cerca de mi oficina acá en Denver, a pesar de que tengo un sacerdote en la comunidad, pero no quiero sobrecargarlo porque ha estado repleto de confesiones y bendito sea Dios, ¿no? Y el sacerdote fue un sacerdote súper enérgico, súper enérgico, ¿no? Duro podríamos decir, y lo agradezco de todo corazón porque tiene que apelarme a la conversión. Los grandes santos confesores, los que ya he mencionado, San Juan María Vianney o San Pío de Pietrelcina, podían ser extremadamente duros. Lean ustedes sus biografías, incluso decir, sabes que tú no estás arrepentido, no te doy la absolución, porque es una medida durísima, ¿no? Entonces, los sacerdotes nos traen esos canales, esa fuente de salvación. Y los sacerdotes, por ejemplo, para que tengan en cuenta ustedes la carga que muchas veces llevan los sacerdotes no pueden jamás contar lo que han escuchado en confesión. Es el secreto de confesión, el sigilo sacramental. No pueden romper el sigilo. Y hay sacerdotes que han muerto, hay sacerdotes que han ido a la cárcel, hay sacerdotes que han sido desterrados por proteger el sigilo del sacramento. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Que los horrores más terribles que pueden escuchar en los confesionarios nunca los pueden descargar con otra persona. Los psiquiatras, tengo un amigo psiquiatra, un buen amigo psiquiatra, del que hablo con frecuencia, que me dice, mira, los psiquiatras cuando estamos tratando a alguien que tiene patologías terribles, tenemos un psiquiatra al cual recurrimos como pacientes, si quieres, ¿no? Para poder descargar, para poder liberar toda esa carga. Los sacerdotes no tienen ese lujo. Los sacerdotes, incluso si viven en comunidad, no pueden decirle uno al otro qué cosas han escuchado en el confesionario. Entonces, solamente pueden llevar esa carga por la gracia sacramental, por el misterio de la gracia sacramental. Es lo único que les permite llevar esa carga. Entonces, piensen solo en eso, además de todas las otras cargas de la gente que los está buscando, que está pidiendo un poco de su tiempo. Los sacerdotes son unos héroes. Nuestros sacerdotes son unos héroes, especialmente los diocesanos, que muchas veces están solos o tienen que cubrir grandes distancias de terreno en parroquias enormes. Entonces, amemos a los sacerdotes, amemos a nuestros sacerdotes, pero ayudémoslos a que sean santos. Y cuando necesiten ser corregidos porque están haciendo cosas que no representan ni la enseñanza, la doctrina, ni la práctica de la iglesia,
Entonces, digámoselo. Y si no aceptan la corrección, que es de lo que se quejan la mayoría de los fieles con los cuales hablo, si no aceptan la corrección, entonces escriban una carta al obispo, una carta firmada, no una carta anónima, una carta firmada, explicando lo que sucede para que el obispo tome medidas. Y si algún sacerdote me está escuchando, Dios te bendiga, hermano. Te amo con todo el corazón por el servicio que prestas a la iglesia. Y te pido que en tu servicio recuerdes que la iglesia no es tuya, es de Cristo.